Hola queridos amigos, bienvenidos de nuevo a esta historia llena de altibajos, donde el amor y la mentira siempre están tan cerca uno del otro, la historia de Alex Tuna Henry y Mai. Si te perdiste el capítulo anterior, déjame hacer un pequeño resumen, porque lo que viene, nadie lo espera. Ayer Mai y su madre fueron a la granja a pedirle disculpas a Tuna. Una disculpa que parecía tan sincera que conmovió a la señora Min hasta hacerla llorar. Pero Tuna sintió que algo no estaba bien. La mirada de Mai evitaba la suya. Su voz temblaba, demasiado perfecta, y su actitud tan impecable que parecía haberla ensayado frente al espejo durante horas. Pero por amor a la humanidad, la señora Min creyó en ella. Y Alex, él escuchó la historia por la noche y de inmediato sintió una inquietud. Su intuición le decía, esto no es una disculpa, es una obra de teatro. Y tal como lo presintió a la mañana siguiente, Mai apareció justo en la puerta de su casa, sonriendo dulcemente con una cesta de regalos en las manos, tomando de la mano a la señora Min para ir de compras, actuando de manera tan atenta que cualquiera podría pensar que había cambiado. Solo había una persona, observando todo desde lejos a Alex. Su mirada se volvió fría porque él sabía que el corazón de las personas no cambia tan rápido. La gran pregunta de hoy es, ¿Mai realmente se arrepiente? ¿O está planeando algo más? Y lo que es aún más aterrador, la señora Min ha creído completamente en Mai, mientras que Tuna tiene la corazonada de que una tormenta se acerca. ¿Quién está actuando? ¿Quién es real? ¿Quién está siendo engañado sin saberlo? Todo se revelará en el próximo capítulo. Si estás siguiendo este emotivo viaje, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle, porque la historia está a punto de dar un giro, donde la verdad y la mentira se enfrentan cara a cara. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Esa tarde, el viento soplaba suavemente a través de la gran puerta de la casa de la señora Min. El aire en el jardín estaba extrañamente silencioso, como si supiera que algo inesperado iba a suceder. La señora Min estaba organizando algunas macetas de flores en el porche, mientras Alex paseaba por el jardín cargando a Henry, esperando la cena con un ánimo relajado. De repente se escuchó el sonido de un frenazo desde fuera del portón. Luego, una voz de mujer mayor temblando ligeramente. «Mai, detente ahí». Alex volteó. El taxi acababa de detenerse y la puerta se abrió. De él descendió la madre de Mai, quien sujetaba con fuerza la muñeca de una joven que tenía la cabeza agachada. Era Mai. Desde lejos Alex ya pudo notar la mezcla de incomodidad, miedo y obstinación en su mirada. La señora Min levantó la vista frunciendo ligeramente el ceño, pero manteniendo la voz tranquila. «¿Qué pasa, hermana?» La madre de Mai bajó la cabeza tan bajo que casi no se atrevió a mirarlos. «Yo traje a mi hija para pedir disculpas por lo que hizo antes». Su voz se quebró. Mai estaba al lado con las manos apretadas y los labios sellados. No se atrevía a mirar a Alex, mucho menos a Henry. Alex se acercó con Henry abrazado a su cuello, el niño aún sin entender la situación, pero percibiendo el ambiente extraño. Mi tragó saliva, su cuerpo completamente tenso. La madre de Mai continuó con voz suplicante. «Yo la crié mal. Por eso ella trató mal a Tuna y dijo cosas injustas sobre ese niño». Se volvió hacia Alex y la señora Min con lágrimas cayendo antes de que pudiera secarlas. «Lo sé. Pedir disculpas no va a reparar lo que hizo. Pero no quiero que mi hija cargue con esta culpa toda su vida». El aire se volvió denso. Mi se quedó de pie como una estatua. Los errores del pasado, los insultos, la actitud grosera, los intentos de dificultar la vida de Tuna, todo eso inundaba su mirada. Sabía que estaba equivocada, pero estar ahí pidiendo perdón ante la familia de Alex era algo que nunca imaginó tener que hacer. La señora Min no dijo nada.
Alex también guardó silencio, solo el sonido del viento pasando por el porche. Finalmente, Mai reunió todo su valor, su voz temblando hasta parecer de alguien completamente diferente. Lo siento mucho. Bajó la cabeza profundamente, su cabello cubriendo su rostro. He dicho cosas que no eran ciertas. Herí a Tuna y a Henry. Lo siento, señora Min. Lo siento, Alex. Y lo siento, niño. Henry parpadeó mirando a la chica extraña que se inclinaba ante él. Luego abrazó a Alex con más fuerza. Alex la miró durante tanto tiempo que ella tuvo que agachar la cabeza de nuevo. Ya no estaba tan enojado como antes, pero su mirada era tan seria que Mai no se atrevió a levantarla. Lo pasado está, dijo Alex con una voz calmada y madura. Pero lo que dijiste sobre Tuna le hizo mucho daño, más de lo que crees. Mai mordió su labio hasta sangrar. Esas palabras cayeron directamente sobre su ya frágil autoestima. La señora Min se acercó poniendo su mano sobre el hombro de Mai. No fue un toque suave ni pesado, era el toque de una adulta que quiere corregir a un niño. Reconocer los errores es lo primero. Su voz era cálida pero firme lo suficiente para hacer temblar a Mai. Si realmente te arrepientes, no necesitarías que tu madre te trajera aquí. Podrías ir por ti misma. Min levantó la cabeza de golpe. Sus ojos estaban rojos. Su madre se dio vuelta para secarse las lágrimas. Ve a pedirle perdón a Tuna, dijo la señora Min. Ella está en la granja. Y si de verdad lo haces de corazón, no lo hagas solo porque tu madre te lo pida. Mai bajó la cabeza. Iría a pedir perdón. Lo haré porque quiero hacer lo correcto. Alex asintió levemente, no alabó, pero su mirada se suavizó un poco. Mi rompió a llorar. Por primera vez realmente lloró. La señora Min suspiró y luego dijo en un tono más suave: Bueno, dejemos el pasado atrás. Ya eres grande, lo importante es pensar en los demás. La madre de Mai se inclinó agradecida con la voz quebrada. Estoy muy agradecida con su familia. Alex se acercó y la ayudó un poco. No es nada, señora. Son cosas de niños, que ellos resuelvan entre sí. La madre de Mai sonrió por primera vez, sintiendo alivio en muchos meses. Y Mai, por primera vez en su vida, estaba frente a la familia del chico que alguna vez le gustó, pidiendo perdón por cosas que nunca se había atrevido a enfrentar. Y eso era solo el comienzo de esa tarde tan llena de emociones. La tarde en la granja estaba tan silenciosa que se podía oír el viento pasando entre los enrejados de pepinos. Tuna regaba las verduras cuando escuchó el sonido de un coche, deteniéndose frente al portón, seguido de una voz femenina que le resultaba familiar. Entra, Mai. Si ya llegaste es hora de enfrentarlo. Tuna se giró. Delante de ella estaba la madre de Mai con la cara algo pálida pero los ojos muy agudos, tan agudos que Tuna no podía decir si era preocupación o cálculo. Junto a ella, Mai estaba de pie mirando hacia abajo con los hombros temblorosos. Lo único que... En su mirada por un momento, hubo algo que pasó rápidamente, no era exactamente arrepentimiento. Parecía más como si estuviera concentrada en hacer bien el papel. Tuna dudó un instante, pero se mantuvo tranquila y dejó la manguera de riego. ¿Qué pasa? La madre de Mai tiró de su brazo y la empujó hacia Tuna. Su voz se quebró un poco, lo justo para dar lástima. Mi hija ha cometido un error. Ella quiere pedirte disculpas, a ti y a la familia de Alex. Mai levantó la mirada a sus ojos rojos. Demasiado rojos, como si alguien le hubiera echado unas gotas de colirio. Bajó la cabeza profundamente. Hermana Tuna, yo lo siento. Su voz temblaba, pero había algo de ensayado. Tuna no respondió de inmediato. Henry se aferraba a las piernas de su madre, mirando a Mai con ojos grandes sin entender lo que pasaba. La madre de Mai avanzó, apretó el hombro de su hija como si le recordara: haz bien el papel. Mi hija está muy arrepentida, mira. Lloró todo el camino hasta aquí. Yo no la eduqué bien, por eso la dejé hacerle daño a tu hija. Tuna miró detenidamente. Las manos de Mai
Limpias, no había señales de haber llorado. Su cara estaba ligeramente maquillada, pero perfecta, sin manchas, como las personas que no lloran de verdad. El gesto de agachar la cabeza estaba bien hecho, pero su postura era rígida, como si estuviera actuando un papel difícil de tragar. Tuna esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa educada, pero con una mirada completamente alerta. ¿Por qué te disculpas? Mi dio un ligero sobresalto, la pregunta la sorprendió y casi tartamudeó. Porque dije que Henry no era un buen niño. Fui grosera, Se detuvo como esperando que su madre le recordara qué decir. La madre de Mai intervino de inmediato. Ella se disculpa por todo, por favor, perdónala esta vez. Su tono era tan dulce que Tuna pudo percibir la intención oculta detrás de sus palabras. Tuna agachó la cabeza y levantó a Henry acariciando suavemente su espalda para calmarse. Está bien reconocer los errores, pero su mirada se posó en Mai suavemente pero penetrante como una aguja. Y solo aceptaré una disculpa si es sincera. Mi se quedó rígida. Sus labios se congelaron, sus ojos casi perdieron el control. La madre de Mai apretó con fuerza la mano de su hija, dándole una ligera advertencia. Luego se volvió hacia Tuna con la voz quebrada, pero quien prestara atención podría notar su incomodidad. ¿Cómo no va a ser sincera? Lloró todo el camino desde su casa hasta aquí. Tuna miró hacia abajo a Henry. El niño jugaba con su cabello mirando a Mai de vez en cuando, como si notara algo raro. Un pensamiento cruzó la mente de Tuna. Tal vez esto no es una disculpa, tal vez es una actuación, pero no quería hacer un escándalo. Tuna sabía, algunas personas solo cambian cuando realmente lo desean, y los que lo hacen a la fuerza solo actúan su papel. Suspiró ligeramente y dijo: «Te disculpas, lo acepto, pero el perdón o no». Hizo una pausa y miró profundamente a los ojos de Mai. «Dependerá de cómo vivas de ahora en adelante». Mi se quedó inmóvil. No sonrió, no dijo nada más. Pero sus ojos mostraron claramente incomodidad solo por un segundo, luego desapareció. La madre de Mai tiró de su mano, inclinándose para agradecer enérgicamente como si acabara de cerrar un trato exitoso. «Gracias, de verdad gracias». Las dos se dieron la vuelta rápidamente y se marcharon como si temieran quedarse más tiempo y que algo saliera a la luz. Cuando cruzaron el portón, Henry de repente se apoyó en el hombro de su madre señalando a Mai y diciendo: «Mamá, esa señora no está feliz». Tuna se sorprendió. Henry no lo dijo claramente, pero sus emociones siempre eran genuinas. Ella los miró alejarse, la sensación de incomodidad le invadió el pecho. Mi realmente actuaba bien, la madre de Mai aún mejor. Pero ambas se olvidaron de algo. Nadie puede engañar el corazón de una madre. Y aún menos puede engañar a un niño que siempre puede sentir quién es genuino y quién no. Tuna abrazó a Henry con más fuerza y susurró: «Está bien, cariño. A partir de ahora, todo irá mejor». Pero en lo más profundo de su ser, había una sensación de peligro, como un viento frío que le rozaba la nuca. Algo le decía: «Esto no ha terminado. Esto es solo el comienzo de lo que está por venir». Esa noche, cuando la luna se elevaba sobre la colina de té, Alex condujo hacia la granja como todos los días. Las luces del coche iluminaban el camino de tierra, levantando el polvo que se dispersaba en el aire. Apenas salió del coche, Henry corrió a su encuentro, sus pequeños pies tropezando como los de un pajarito. Alex se agachó para levantarlo, le dio un beso en la frente y le preguntó suavemente: «¿Hoy jugaste bien?». Henry abrazó su cuello y en un susurro dijo: «Hay una señora... está triste. Mamá no está feliz». Alex se detuvo un momento. Una frase sencilla pero que hizo que frunciera el ceño. Entró a la casa. En la cocina, Tuna estaba lavando verduras, sus movimientos más lentos de lo habitual. Cuando levantó la vista hacia él, había algo extraño en su mirada. No era tristeza ni cansancio, era algo más pesado.
Alex dejó a Henry en una silla y se acercó a Tuna poniendo suavemente la mano sobre su hombro. «Tuna, ¿pasa algo?» Ella se detuvo un momento dejando que el agua corriera entre sus dedos. Silencio. Luego dijo en un tono monótono pero con una ligera opresión en la voz: «Hoy, Mai vino a la granja». Alex se enderezó de inmediato. Su mirada se oscureció, se agudizó. «Mai, ¿qué vino a hacer?» Tuna se limpió las manos con el delantal y luego se sentó en la mesa frente a él. No dijo mucho, solo relató lo que había pasado. Su madre la trajo, pidió disculpas, se inclinó, dijo algunas palabras llenas de arrepentimiento. Alex escuchó cada palabra. No interrumpió. Pero mientras escuchaba, sus ojos se oscurecían más y más. ¿Sabes qué? Se recostó en la silla cruzando los brazos mirando al suelo como si estuviera conectando algo. Ese día en casa de mi madre, Mai no mostró ningún arrepentimiento. Ella evitó todo contacto visual. No miró a nadie. Tuna permaneció en silencio. Alex levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Y hoy viene de repente aquí. Pide disculpas, pero no te pide disculpas a ti. Tuna bajó la mirada. Sí, no siento sinceridad. Alex se levantó y caminó hacia ella. Se agachó, puso la mano bajo su mentón y suavemente levantó su rostro para que lo mirara. Tuna, ¿qué es lo que temes? Ella negó con la cabeza. No es miedo, es solo que todo esto parece un guión. Alex inhaló profundamente. En ese momento, el hombre fuerte parecía aún más imponente, no por ira, sino por la claridad de alguien que comienza a descubrir la verdad oculta. Si esto es un guión, su voz se hizo más grave, cada palabra cargada de una seriedad que Tuna rara vez escuchaba. Entonces, quien está detrás de este guión no es Mai. Tuna lo miró. Él asintió levemente. Es su madre. El ambiente se volvió más tenso. Henry, que estaba jugando con sus juguetes, se detuvo y miró a sus padres con ojos curiosos, como si pudiera percibir la gravedad del momento. Alex se sentó junto a Tuna muy cerca. Tomó su mano entrelazando sus dedos con los suyos. Tuna, no voy a dejar que nadie te haga daño otra vez, no importa quién sea. Tuna bajó la cabeza, su mano pequeña temblaba en la de él. Dentro de ella había calidez, pero también una vaga sensación de preocupación. Alex la atrajo hacia su pecho y la abrazó suavemente por los hombros. No vas a enfrentar esto sola, voy a investigar todo, lo prometo. Su voz no era alta ni agresiva, pero era firme, llena de determinación. Henry se arrastró hasta el medio entre ellos como queriendo romper la tensión. Sonrió y abrazó a ambos juntando sus cabezas. Alex soltó una risa y Tuna también sonrió. Pero en los ojos de Alex aún había una chispa de desconfianza. Miró hacia el jardín oscuro y presintió que esta historia no había terminado. En absoluto. Si esto era una obra de teatro, él descubriría quién era el guionista, y esta vez protegería a su familia a toda costa. La mañana siguiente, cuando la luz del sol apenas comenzaba a asomar entre las hojas de los árboles, el sonido del portón abriéndose se escuchó en el patio de la casa de la señora Min. Ella estaba regando algunas macetas de orquídeas cuando oyó pasos suaves. Al voltear vio a Mai frente a la puerta con una bolsa llena de frutas frescas y coloridas en las manos. Mi forzó una sonrisa tímida y sus ojos brillaban como si aún quedara un eco de la disculpa de ayer. «Hola, tía Min. Hoy pasé por aquí y quise aprovechar para saludarte». La señora Min se quedó un momento sorprendida, pero después de la inclinación sincera de ayer, su corazón se había suavizado bastante. «Oh, has venido a visitarnos, pasa, voy a preparar un poco de té». Mai asintió levemente y entró al patio con una actitud tan dócil que cualquiera que los mirara pensaría que ella realmente era una chica que sabía comportarse y enmendar sus errores. Pero solo cuando Mai se inclinó para quitarse los zapatos, en sus ojos brilló un destello fugaz. Determinación o cálculo, no era fácil de decir.
En la cocina, la señora Min abrió el armario para sacar un poco de pan y sonrió suavemente. Ayer le pediste perdón a Tuna, me alegra mucho. Ella es buena, no lo tomará a mal. Mi bajó la mirada a su voz suave hasta volverse casi tierna. Sí, solo quiero que usted confíe en mí. Esas palabras tocaron la parte más sensible del corazón de la señora Min. Ella puso la mano sobre el hombro de Mai. Sé que eres una chica que entiende. Todos cometemos errores. Mi levantó la mirada con los ojos llenos de agua. Con esas palabras, me siento mucho más tranquila, tía. Cualquiera que viera esa escena pensaría que Mai realmente se arrepentía. Pero solo Mai sabía. Este era el siguiente paso en su plan para recuperar la simpatía de la familia de Alex. Tía Min, ¿estás libre hoy? Su voz suave como el viento. Quiero llevarte a comprar algunas cosas. He visto que compras cosas para Henry y... para tú. No me gustaría ayudarte. La señora Min se rió, su corazón se volvió aún más blando. ¡Ay, qué detallista eres! Claro, vamos, déjame preparar la bolsa. Las dos salieron juntas. En la puerta, la luz del sol iluminaba sus sombras, la sombra de la señora Min suave, y la sombra de Mai, pequeña, tímida, que hacía que cualquiera que las mirara sintiera ternura. Pero detrás de Mai era difícil ver la ligera sonrisa que cruzó por sus labios, sabiendo que había dado otro paso hacia la recuperación de su posición en el corazón de la señora Min. Cuando llegaron al centro comercial, Mai se mostró especialmente atenta. ¿Te gusta esta bufanda? Te quedaría muy bien con el color. Tía, vi este vestido y creo que le quedaría perfecto a Tuna. Pero seguro que ella no se atrevería a comprarlo. A Henry le gustan las cosas de color verde, ¿verdad? Cada una de sus frases era acertada. Cada una de sus palabras era dulce. Cada una de sus frases tocaba el corazón sensible de la señora Min. Ella sonrió mirando cada vez más a Mai con cariño. Te pareces tanto a mi hija. Tienes el mismo carácter. Mi se inclinó para ajustar la correa de la cesta de la señora Min como una nieta bien educada. Si me quisieras como a una hija, yo estaría muy feliz. Una frase dulce y afilada a la vez discreta y profunda. La señora Min le tomó la mano, una mano sencilla pero llena de afecto. Eres una buena chica. Ayer fuiste valiente al disculparte, me hizo muy feliz. Maya sintió sus ojos ligeramente rojos. Sí, solo espero que tanto usted como el hermano Alex no sigan pensando mal de mí. La señora Min suspiró. Alex es bueno, pero tiene un carácter difícil. Déjame hablar por ti. Los ojos de Mai brillaron un momento. La ventaja comenzaba a inclinarse a su favor. Pero lo que Mai no sabía era que mientras las dos estaban eligiendo zapatos para Henry en una esquina cerca de la entrada, Alex ya estaba allí desde hace rato. Sostenía un café recargado en un poste sin intervenir, sin sonreír, sin saludar, solo mirando. Su mirada era más fría que nunca. No había rencor ni odio, pero ya no confiaba. Miraba cómo Mai se acercaba a su madre. Cómo hablaba justo lo suficiente para ganarse su afecto. Cómo su madre se reía toda la tarde. Alex apretó levemente su taza de café, los labios sellados. Si esto fuera una disculpa sincera, pensó, Mai no tendría que estar esforzándose tanto. Cuando Mai se giró para sonreír, sus ojos cruzaron brevemente con los de Alex. Ambos se miraron solo medio segundo. Mi se sorprendió un poco. Su sonrisa se congeló por un momento. Luego rápidamente la ocultó y volvió a sonreír a la señora Min. Y Alex ya había visto suficiente. Se acercó, su voz tranquila pero profunda. Mamá, te llevo a casa con Mai. Las palabras eran suaves pero no invitaban a más. Mi se enderezó intentando mantener la calma. La señora Min no notó nada raro y respondió alegremente. ¡Qué bien, ya he comprado demasiado! Alex abrió la puerta del coche para su madre. Luego abrió la puerta para Mai, aunque su mirada helada hizo que Mai se estremeciera. Durante el camino de regreso nadie dijo nada, pero Mai lo percibió claramente. No como la señora Min, Alex ya comenzaba a ver a través de la máscara que ella había puesto. Y eso era lo que realmente asustaba a Mai.
Bernard chỉ nhẹ nhàng bước vào với Henry, còn nuôi anh thì thầm